El pueblo susurraba su nombre en voz baja. El hombre oveja. Un cucuy, decían. Una criatura de la oscuridad. Rondaba las afueras del pueblo acechando entre la niebla que venía del mar. Algunos lo descartaban como un cuento para niños, una historia para mantener a los niños dentro de noche. Pero aquellos que lo habían visto conocían la verdad. El hombre oveja era real y era aterrador. Sus orígenes estaban envueltos en misterio. Algunos susurraban sobre un pastor enloquecido por la pérdida de su rebaño. Otros hablaban de una entidad demoníaca que tomaba la forma de un hombre retorcido en una burla grotesca de un pastor. Nadie lo sabía con certeza, pero una cosa era segura: ver al hombre oveja era invitar al terror a tu vida. Adrián corría a casa. Su aliento se convertía en niebla en el frío aire de la noche. La ciudad dormía, y las luces de las farolas proyectaban sombras alargadas en el pavimento mojado. Llegaba tarde, mucho más tarde de lo que pretendía. Miró su reloj con preocupación, sabiendo que cada minuto contaba. Una sesión de estudio tardía en la biblioteca se había alargado más de lo esperado. Los libros y apuntes lo habían absorbido completamente. Ahora, las calles estaban desiertas. Los únicos sonidos eran el eco de sus propios pasos y el ladrido distante de un perro. La soledad de la noche era palpable. Se apretó la chaqueta alrededor del cuerpo. El peso de su mochila de repente se sentía pesado sobre sus hombros. Cada paso parecía más difícil que el anterior. Un viento helado lo atravesó, enviando escalofríos por su columna vertebral. El frío era implacable y sus manos temblaban. Deseó haber llamado a un taxi. La caminata, que parecía tan corta durante el día, ahora se extendía ante él como una carrera de obstáculos insuperable. Cada paso lo hacía arrepentirse más de su decisión. Cada sombra parecía retorcerse. Cada susurro de hojas sonaba como pasos que se acercaban. La paranoia comenzaba a instalarse y su corazón latía con fuerza. La niebla estaba entrando. Zarcillos gruesos y blancos serpenteaban por las calles, tragándose todo a su paso. La visibilidad se redujo a solo unos metros. Adrián forzó la vista, tratando de ver a través de la blancura arremolinada. Fue entonces cuando lo vio. Una figura de pie al final de la calle. Alta e imponente, envuelta en niebla. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Dejó de caminar, con el aliento atrapado en la garganta. Probablemente no era nada, solo su imaginación jugándole una mala pasada. Pero algo en la figura envió un escalofrío por su columna vertebral. Podría haber jurado que no había estado allí un momento antes, y parecía estar acercándose, lenta, deliberadamente, como si lo estuviera acechando. Adrián se giró y corrió. Su corazón latía con fuerza, cada latido resonando en sus oídos como un tambor. No sabía por qué estaba corriendo. Solo sabía que debía seguir adelante, que detenerse no era una opción. Ni siquiera sabía si la figura lo estaba siguiendo. La incertidumbre lo consumía, pero el miedo lo impulsaba. Pero no podía quitarse la sensación de que lo estaban observando. Siendo cazado, cada sombra parecía cobrar vida, cada sonido un presagio. Sus pasos resonaron con fuerza en la calle vacía. El eco de sus pisadas era su única compañía. Se arriesgó a mirar por encima del hombro. La paranoia se apoderaba de él, pero no podía evitarlo. La niebla era más espesa ahora, arremolinándose a su alrededor como un ser vivo. Era como si la misma noche conspirara contra él. Creyó ver un destello de movimiento en la niebla. Su mente jugaba trucos, pero no podía ignorarlo. Un atisbo de algo alto y oscuro, una figura que parecía surgir de sus peores pesadillas. Se metió en un callejón estrecho, con el pecho agitado. Cada respiración era un esfuerzo, cada paso una lucha. La oscuridad aquí era completa. La niebla lo presionaba por todos lados. Era como si el mundo se cerrara sobre él. Podía oír su propio pulso latiendo en sus oídos.
un recordatorio constante de su vulnerabilidad. El silencio solo lo rompía el sonido de su propia respiración irregular. Cada inhalación era un recordatorio de su miedo. Contuvo la respiración, escuchando cualquier sonido que delatara la presencia de su perseguidor, pero no había nada. Solo el silencio. Un silencio que parecía eterno. Un silencio que parecía vibrar con una amenaza oculta. Un silencio que prometía peligro en cada esquina. Sección 5. Perdido y acosado. Adrián tropezó por el laberinto de callejones, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cada paso resonaba en las paredes estrechas, amplificando su miedo. Había perdido todo sentido de la orientación. Cada giro lo conducía más profundamente al corazón laberíntico de la ciudad. Las sombras parecían moverse con vida propia, acechándolo. La niebla se le aferraba, fría y húmeda, oscureciendo su visión. Era como si la ciudad misma conspirara para atraparlo. No podía quitarse la sensación de que lo estaban arreando, conducido más profundamente a las entrañas de la ciudad, más lejos de la seguridad. Sentía ojos invisibles observándolo. Tropezó con un pedazo de basura tirado, cayendo con fuerza sobre el asfalto implacable. El impacto lo dejó aturdido por un momento. El dolor le subió por la pierna, pero no pudo detenerse. Sabía que detenerse significaba ser atrapado. Se puso de pie rápidamente, respirando con dificultad. Cada aliento era una lucha, pero la adrenalina lo impulsaba. Tenía que salir de ahí. La desesperación lo empujaba a seguir adelante. Tenía que encontrar el camino a casa, pero cada calle parecía igual, un laberinto sin fin. Pero la ciudad parecía extenderse eternamente, una jungla de concreto envuelta en niebla y miedo. La esperanza se desvanecía con cada paso. Salió corriendo del callejón, jadeando por respirar. Su casa. Estaba en casa. El alivio lo invadió, solo para ser reemplazado por una nueva ola de terror. La figura estaba ahí, de pie al otro lado de la calle, envuelto en niebla. Sus ojos ardían como brasas. No se había rendido. Lo había seguido hasta su casa. Adrián buscó a tientas las llaves, con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Podía sentir los ojos de la criatura sobre él, quemándolo. Finalmente logró abrir la puerta y entró a tropezones, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Se apoyó en la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Estaba a salvo. Por ahora. Un fuerte golpe desde abajo rompió el silencio. No estaba a salvo. El hombre oveja estaba dentro. Adrián agarró un pesado atizador de hierro que estaba junto a la chimenea, con la mano resbaladiza por el sudor. Bajó las escaleras sigilosamente. Cada paso resonaba en el silencio. La sala de estar estaba hecha un caos. Muebles volcados, lámparas rotas, el aire denso por el olor a lana mojada y algo más. Algo podrido. Entonces lo vio. Una figura moviéndose entre las sombras. El hombre oveja. Se abalanzó sobre él. Un gruñido gutural escapó de sus labios. Adrián balanceó el atizador con todas sus fuerzas, conectando con un golpe sordo y repugnante. La criatura rugió de dolor, tambaleándose hacia atrás. La policía llegó y encontró a Adrián sentado en los escalones de la entrada, cubierto de sangre, con los ojos muy abiertos por el terror. La casa era un desastre, pero la criatura se había ido. Había desaparecido. La única evidencia de su presencia eran los muebles volcados, la lámpara rota y una sola huella fangosa en la alfombra. Una huella que se parecía sospechosamente a una pezuña hendida. Adrián trató de decirles lo que había visto. Trató de explicarles sobre el hombre oveja, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Los policías intercambiaron miradas de complicidad. Shock, susurraban. Trauma. Claramente no estaba en condiciones de hacer una declaración. Se lo llevaron al hospital,
Lo sedaron y le dijeron que descansara. Todo había sido una pesadilla. Adrián trató de convencerse de que había sido un sueño, una alucinación provocada por el estrés y el agotamiento. Pero el miedo persistía. No podía quitarse la sensación de que lo estaban observando, que algo andaba suelto, acechando entre las sombras, esperando. Entonces, una mañana, se despertó y lo encontró. Un solo vellón de oveja blanco, cuidadosamente colocado sobre su almohada. Un escalofriante recordatorio de que algunas pesadillas son demasiado reales. El hombre oveja estaba ahí fuera, y lo estaba observando.